y felicitarlos por los 25 años de su sociedad y su excelente congreso. ¿Qué resolución funciona? No se necesita. En Safena, mediante métodos de radiofrecuencia y de láser, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Qué dice la literatura actualmente? Los tratamientos endovasculares de la insuficiencia de Safena tienen ya más de 10 años y ha habido toda una evolución en el tema. El primer tratamiento que apareció, ustedes recordarán que fue la radiofrecuencia con un equipo completamente diferente al que usamos ahora. Ese equipo fue introducido en 1998, aprobado por la FDA en 1999, y básicamente el equipo calentaba la safena mediante un electrodo de radiofrecuencia bipolar que calentaba a una temperatura de 85 grados. Este calentamiento por contacto directo producía destrucción endotelial, denaturación del colágeno y cierre de la safena. Este equipo tenía muchísimos problemas. Estos problemas de cierre endovascular de safena son un asunto de energía y de distribución de la energía. El equipo inicial de radiofrecuencia era un equipo de baja energía y además la energía tenía que ser suministrada en contacto permanente con la vena. Eso hacía que las velocidades a las que se retiraba el catéter de radiofrecuencia inicial eran hasta de 2 centímetros por minuto para lograr producir suficiente calor para cerrar la vena. Y luego el catéter, un catéter muy complejo, muy costoso, altamente trombogénico, pero la única ventaja de este equipo era que era poco doloroso. Rápidamente se desarrollaron otros métodos en competencia que fueron introducidos casi al mismo tiempo. Y los láseres de 810, 980, 940 y 1064, vamos a simplificarlos llamándolos láseres de primera generación. Son láseres de alta absorción en hemoglobina. Desde el año 2002, nosotros sabemos que su mecanismo de funcionamiento implica el aumentar la temperatura de la sangre suficientemente para que burbujas de sangre hirviendo transfieran el calor que el láser proporciona a la pared venosa. No requiere entonces contacto directo. El problema de los láseres es un problema de mucha energía. No solamente hay mucha energía, que es lo que nosotros vemos en esta termografía, sino que además ocasiona una oclusión trombótica, como se ve, sobre todo si la vena es grande, y esto deteriora el postoperatorio. Aparte de la mucha energía, la energía generalmente se suministra con una fibra plana, y esas fibras planas no están centradas en el interior de la vena, lo que hace que en la punta de la fibra se puedan obtener enormes densidades de energía que rompen la vena, ocasionan perforaciones venosas que han sido vistas en modelos animales, y estas perforaciones parietales llevan a sangramientos y una reacción inflamatoria perivenosa. Eso es la causa del postoperatorio relativamente desfavorable de los cierres de safena con láser endovascular de primera generación. Sin embargo, son sumamente efectivos. Esta era la situación más o menos en el año 2006 y hay muchos trabajos cuando el láser tenía ya 5 o 6 años de introducido que demostraban un cierre a largo plazo de más del 90%. El problema era el postoperatorio. Entonces empiezan los sistemas de segunda generación, de los cuales el primero en aparecer es el nuevo sistema del Closure Fast. Este sistema es totalmente diferente del anterior, le reservan el mismo nombre, no sé, por cuestiones de marketing, pero son sistemas completamente diferentes. Aquí hay un coil, que es un resorte de 7 centímetros de longitud, que es calentado a una temperatura de 120 grados durante ciclos de 20 segundos. En teoría, tiene que haber obviamente contacto con la vena, pero el circuito eléctrico no depende del contacto con la vena. Entonces es un método bastante diferente. La safena se cierra entonces secuencialmente por segmentos de 7 centímetros. No hay que retirar el catéter, lo que hace que este método no sea dependiente del operador. El operador no dirige aquí la cantidad de energía que se está utilizando porque no tiene capacidad de retirar el catéter más rápido o más lentamente. Y el método es bastante rápido a diferencia del anterior y cierra una safena supragenicular en unos 2 o 3 minutos. Además,
el catéter tiene una termocupla que entonces permite un feedback con el generador de radiofrecuencia que en tiempo real todo el tiempo está ajustando la cantidad de energía que tiene que ser suministrada. Entonces la cantidad de energía es automáticamente decidida por el generador, es un proceso completamente automatizado, no dependiente del operador, con una cantidad de energía que está autoajustada. Eso tiene una serie de ventajas. La energía no solamente está ajustada en el tiempo, sino que está simétricamente distribuida en un enorme electrodo. Entonces las densidades de energía no son grandes en ninguna parte. Eso tiene una serie de ventajas. Primero, ustedes no tienen que calcular cuál es la cantidad de energía que ustedes tienen que usar, como tienen que hacerlo en un láser de acuerdo al diámetro de la vena. No tienen que fijarse visualmente si la vena se está quemando o no, como hacemos en el láser. No se necesitan maniobras de comprobación de cierre. Y en esta foto ustedes ven el electrodo en actividad. Prácticamente no observan daño tisular, no observan burbujas, y cuando uno empieza a hacer estos procedimientos con radiofrecuencia, uno dice, pero esta máquina no sirve, la safena no se está cerrando. Y en realidad sucede porque el daño tisular es bastante poco. Este método está soportado en varios ensayos controlados recientes. Esta era la situación en el 2006, este trabajo se publicó en el 2009, pero corresponde a trabajos hasta el 2007, por lo tanto no había ningún trabajo en este metaanálisis de radiofrecuencia con el método nuevo. Y entonces el láser demostraba una gran efectividad a largo plazo, radiofrecuencia un poco menos, y cierre por foam guiado por eco menos. Sin embargo, ahora tenemos varios estudios con el método nuevo. El primero es este estudio que se publicó en el año 2009, el estudio Recovery, donde se distribuyeron 87 safenas a láser de 980 nanómetros versus cierre por radiofrecuencia según el nuevo método. Y los resultados fueron los siguientes. Hubo una diferencia significativa en el dolor postoperatorio, muy significativa en el sangramiento postoperatorio, en las equimosis, en la calidad de vida, medida hasta 30 días después. Estos son parámetros de evaluación del postoperatorio en sí. Luego, obviamente, la diferencia no es significativa porque ambos logran el cierre de la safena. Un estudio más reciente es este de 131 pacientes que fueron randomizados también al láser de 980 nanómetros, que es el estándar probablemente mundial hoy en día, y a Closure Fast. Y se midió el dolor, consumo de analgésicos y calidad de vida a las 6 semanas. Y aquí ven ustedes el dolor en escalas analógicas visuales, que es inferior hasta 10 días de postoperatorio de forma significativa al dolor del cierre por láser. Y aquí ustedes ven el consumo de analgésicos, que también es significativamente diferente. Luego existe este otro estudio, que es un estudio donde se ensayó radiofrecuencia contra láser endovascular, contra escleroterapia guiada por eco y stripping tradicional. Es un estudio de 500 pacientes, 575 miembros, 2 años de seguimiento. No está publicado todavía y fue presentado el año pasado en el European Venous Forum. Entonces ustedes tienen la tasa de fallos a la izquierda. Entonces en el láser solamente 4% de las safenas, en el láser endovascular, 5.4% de las safenas estaban permeables con 2 años de seguimiento, en radiofrecuencia 5.7%, en escleroterapia foam 15% y en stripping 4%. Entonces, este estudio demuestra que desde el punto de vista de efectividad los métodos son relativamente equivalentes. ¿Qué pasa ahora con los láseres de nueva generación? Ahora existen láseres de longitudes de onda de 1320, 1470, incluso 1500, y toda una cantidad de fibras diferentes. El primer estudio del láser fue este que demostramos aquí. El problema con el láser de 1470 es un láser selectivo para el agua. Entonces el postoperatorio realmente en series no controladas ha demostrado ser mucho mejor que el de los láseres anteriores y bastante parecido al de la radiofrecuencia. Pero en realidad nosotros no tenemos ningún estudio controlado que demuestre el resultado de láseres de la nueva generación versus radiofrecuencia. Y no solamente no tenemos el estudio controlado, sino que además la técnica del láser actualmente no es una técnica estandarizada, ya que existen diferentes tipos de fibras, diferentes tipos de longitudes de onda, y las personas que usan láseres de 1470 emplean toda clase de niveles de energía, que van desde 20 joules por centímetro de vena hasta 100 joules por centímetro de vena. Usan algunos anestesia tumescente, otros no la usan, de manera que comparar es muy difícil. Gracias. Obrigado.